Hola, soy Germín Justiniano. Vamos a hacer una reflexión sobre distintos aspectos. Estamos cerca del día de San Ignacio, el 31 de julio, cuando se celebra. Y San Ignacio nos llama mucho la atención, porque a San Ignacio lo conocieron al principio como el loco de Cristo. ¿Y por qué el loco de Cristo? Porque decidió, no alocadamente, pero decidió después de un proceso, dejarlo todo por seguir a Cristo. Ese Cristo que él siguió, básicamente, ha sido la adhesión a el Jesús de Nazaret. O sea, hay que ser compañeros de Jesús. Y siendo compañeros de Jesús, ser compañeros entre nosotros. Por eso es el fundador de la Compañía de Jesús, ¿verdad? San Ignacio de Loyola, este personaje nos deja varias enseñanzas en cuanto a su adhesión a Jesús y ser compañero de Jesús. Tomar partido por Jesús, ¿verdad? No servir a otro Señor, sino que a Señor de señores. Entonces, en este seguimiento de Jesús, se me ha ocurrido utilizar un texto que me gusta mucho, me agrada, me llama mucho la atención, tiene mucho que decir. Es el de Marcos, capítulo 10, desde el versículo 46 hasta el 51. Lo leo. Dice: llegaron a Jericó, y al salir Jesús de allí, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un limosnero ciego, estaba sentado a la orilla del camino. Cuando supo que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y llamó: llámenlo. Llamaron al ciego, diciéndole: amigo, levántate, te está llamando. Y él, arrojando su manto, de un salto se puso de pie y llegó hasta Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego respondió: maestro, que yo vea. Entonces Jesús le contestó: puedes irte, tu fe te ha salvado. Y al instante vio y se puso a caminar con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, varias cosas de este texto llaman la atención. Uno, Jericó. Jericó es la ciudad más baja de la tierra. Está pues, a unos 400 metros bajo el nivel del mar. Es un punto muy bajo en la tierra. Y allí en Jericó resulta que está en las afueras este ciego que es un mendigo. El nombre llama la atención. Bartimeo es el sentido es el hijo. Bart es hijo en arameo y Timeo es de buena fama, honrado, podríamos decir, ¿verdad? Entonces está diciendo que que es hijo tiene una herencia de honradez, no es un timador, es una persona decente. Entonces este mendigo está pidiendo y no podía entrar a la ciudad porque era ciego. La ceguera significaba castigo de Dios. Era una persona despreciada por ser un gran pecador, ya sea él o sus padres. Pero el nombre ya lo desmiente, ¿verdad? Que dice, es una persona honrada, es hijo de una persona honrada. Entonces, y ahí está pidiendo, tirado a un lado. Llama la atención que pide, que llama a gritos y llama a Jesús hijo de David, es decir, hijo del rey.
es decir, rey. El rey, en el sentido bíblico, es el que sirve, el que debe servir, y sobre todo al más desprotegido. Es el que protege al desvalido. Esa es su misión principal, proteger al desvalido. Entonces lo llama como rey, le pide protección a Jesús. Muy interesante porque es el último milagro que aparece aquí en el Evangelio de Marcos, y es también un anuncio de Mesías, un reconocimiento de ser rey, ¿verdad? Siguiente aspecto interesante de este texto es que al ser llamado, eh, Bartimeo tira el manto con el que le sirve para trabajar, ¿verdad? Para colectar su limosna, lo tira y pega un salto y va hacia Jesús. Aquí tengo que hacer una acotación porque hay una fórmula que se usa en el Antiguo Testamento para llamar a los profetas. Y Jesús la repite bastante en los evangelios, que es cum. Cum es una orden. O sea, levántate y ven, ponte en camino. Jonás, por ejemplo, dice cum amar, o sea, levántate y ponte en camino. Es una orden hacia un profeta. Cum, cum. Y la respuesta a la orden, que normalmente es una orden de Dios, ¿verdad? Pero, aquí lo está practicando Jesús, es pegar un salto y ponerse en camino, ¿verdad? Saltar y ponerse en camino. Y entonces es lo que hace Bartimeo, pega un salto y se pone en camino hacia Jesús. Es muy interesante, es una fórmula que Jesús repite. Por ejemplo, recuerden ustedes a la niña que Jesús le dice, Talita cum. O sea, niña, levántate. A la niña que estaba muerta le dice, levántate, y la niña se levantó. Es una fórmula también con Lázaro, pero también con otros que están botados a la vera del camino pidiendo ayuda. Cum, levántate. Yo creo que no es coincidencia, se repite, ¿verdad? Estás tirado, estás ahí abandonado, no encuentras horizonte, levántate. Jesús dice, levántate, ven. Y enseguida la respuesta es ir junto a Jesús, caminar con Jesús. Es un texto precioso, precioso porque tiene todo este simbolismo en la parte más baja de la tierra, tirado en tierra, pidiendo una ayuda, y Jesús que pasa por el camino. Jesús toma la iniciativa siempre, pasa por el camino, y se percata Bartimeo y pide, oye Jesús, tú que vas por el camino, llévame, rescátame. Como decía, rompe los esquemas de pensamiento también, porque el que no podía entrar a la ciudad por ser mendigo, por ser ciego, por ser castigado por Dios según la forma de creer, ya el mismo nombre lo desmiente, dice, no, es una persona honrada. Y Jesús lo incorpora, ¿verdad? Y van en el camino. Yo creo que es un mensaje para todos nosotros, hombres y mujeres, que Jesús pasa, siempre, siempre pasa a nuestro lado, y aunque nos sintamos tirados, dejados, ese pasar siempre es una invitación para que tomemos partido y acompañemos a Jesús, y ahí romper, cambiar, dejar e ir a caminar con Jesús, es decir, hacer lo que Jesús hace. Y por más desilusionado, entristecido, empobrecido, golpeado que nos encontremos, tirados en el camino, Jesús pasa a nuestro lado y está dispuesto a darnos el auxilio para que vayamos, para que caminemos y nos sintamos acompañados. En esta situación de pandemia, de angustia, de desesperación, pues pidamos, Jesús,
ven con nosotros vayamos con Jesús y no nos quedemos tirados, desanimados, sino que pongámonos con fe en camino. Eso no quiere decir una cosa poco inteligente y que no sigamos las reglas para el distanciamiento social y los cuidados de higiene y, y evitar las aglomeraciones, etcétera, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos mucho, pero no sentirnos abandonados. Mucho ánimo, adelante, qué gusto haber estado con ustedes. Ya nos veremos. Hasta pronto.